La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Marlon Cuestas. Vamos por favor a Filipenses capítulo 4. Y recuerden que estamos hablando, hermanos amados, de la plenitud de Cristo aplicada al creyente. Ese es nuestro tema general. Ahora vamos a tener como subtítulo: la familia, pilar de la felicidad. Capítulo 4, hermanos, verso 8. Si lo tiene puestos en pie, por favor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Capítulo 4 de Filipenses, en el verso 8, dice la palabra del Señor como está escrita: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Me encanta la parte final. Y el Dios de paz estará con... Acá hay una condicionante para finalizar ese pasaje, ¿verdad? Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te rogamos, Espíritu de Dios, que nuestro corazón, Señor, pueda estar atento, dispuesto, que podamos tener, Señor, hambre y sed, bendito Padre, de una palabra que nos ayude, Señor, para mejorar nuestro día, para mejorar en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra proyección de vida, en todo, Señor. Padre, ayúdanos a ser fortalecidos, amado Dios, porque tal cual es nuestra salud espiritual, así debe ser, Señor, nuestra bendición y crecimiento de manera integral. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. La familia. Cuando hablamos de la familia, hermanos, estamos hablando de algo bastante interesante. La entrevista que hacíamos para iniciar la predicación de la semana pasada, preguntábamos: ¿qué necesita usted para ser feliz? Y entre las cosas que se mencionaron, la familia fue una. Una de las cosas que cabe mencionar, que en la felicidad del ser humano es importante el pilar de la familia. La familia es importante para nuestra realización. Ahora, yo quiero hacer énfasis en cómo estamos viviendo como familia. Porque créame que también seguimos siendo en parte el reflejo de lo que vivimos en el seno familiar. Si nuestra familia está sufriendo, usted y yo saldremos de casa con nervios, con rostros, con expresiones, con sentimientos, con heridas, con expectativas influenciadas por ese momento o esa situación que estoy viviendo. No podemos obviar entonces la importancia que la familia tiene en el desarrollo de la felicidad del ser humano. Cabe mencionar, hermanos amados, que cuando vemos a Jesucristo, Jesucristo no se exime de una familia. Él está integrado en una. Y es importante cuando vemos al Jesús de la historia, cómo Jesucristo empieza a cumplir todos sus compromisos familiares. Y esto me da una gran lección. Porque a veces, y acá empieza mi primer punto de vista, lo diré a título personal, la iglesia cristiana evangélica muchas veces nos enseñó desde sus inicios que quien no deja padre, madre o todo vínculo de familia no es digno del Señor, haciendo referencia que la familia debe quedarse relegada al segundo lugar. Hoy quiero corregirle eso, porque la familia jamás puede quedar relegada al segundo lugar. Cuando Dios hablaba, no hablaba, hermano amado, de ese vínculo, ni estaba hablando de lo que hoy conocemos como iglesia institución. Estaba hablando del Rey soberano sobre la faz de la tierra.
Y ahí hay que mencionar, Dios es sobre todas las cosas, no la iglesia como institución. ¿Estamos? No la iglesia como institución. No la iglesia como institución. Necesitamos entender que a través de la historia, pastores, evangelistas, personas entregadas al servicio de Dios, perdieron o están perdiendo su familia por servirle al Señor. Qué irónico. Qué irónico. Yo no quiero, y ojo cuando yo le hablo de esta forma, yo no quiero un Dios que me destruya la familia. Pastor, pero es que Dios no destruye la familia. Ahí está nuestra comprensión. Es la institución la que muchas veces destruye lo que Dios desea que ame. ¿Estamos, iglesia? ¿Y por qué no viene con su familia, hermano? Es que yo tengo que venir a servir y como mi familia no está lista, yo me vengo. Ay, Señor, no voy a predicar de eso ahorita exactamente, pero tocar ese tema me incomoda. Porque usted un día no va a llegar delante de Dios diciéndole, mira, Señor, fíjate que yo perdí a mi familia porque tenía que cumplirle al pastor. No. Yo tenía que cumplirle a la institución, a la organización. No. Abramos nuestros ojos una vez más. Dios es primero. Amén. Dios es primero. Y claro, una de las evidencias al venir a la casa del Señor es que yo tengo salud espiritual. Pero eso nunca debe sustituir mi responsabilidad familiar. Nunca, hermano amado. Por eso usted y yo debemos clamar por nuestra familia, pedir por nuestros padres, por nuestro esposo, por nuestra esposa y no cansarnos hasta ver en primer lugar que nuestra familia está acercándose a Dios. Y en segundo lugar, que muestra de ese acercamiento, se congreguen. Está bien. Por eso han habido hermanos o hermanas que a veces me han preguntado, imagínense este escenario. Familias donde la esposa es cristiana y el esposo no. Y la esposa viene y me dice, pastor, mi esposo quiere que salgamos en familia y a mí me toca servir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hace? Váyase con él. Vaya a disfrutar con él. Eso da buen testimonio. Pero se imagina que yo fuera el esposo y yo esté viendo a una gran sierva de Dios que por servirle a Dios ¿no quiere estar conmigo que soy su esposo? Voy a cuestionar eso. ¿Estamos, iglesia? La iglesia no está en primer lugar. Primero es Dios. Segundo, la familia. Y tercero, y pongamos la iglesia como institución. Ahí estaría bien, pero nunca en otro orden. Entonces, dicho esto, cabe mencionar, la familia nos está afectando para el rostro incluso que tenemos. Y cuando yo le digo rostro, hermano, lo atribuyo a lo que Cristo decía. Lo que yo tengo adentro lo voy a externar. Pero alguien en una ocasión me decía, pastor, yo no tengo un rostro sonriente. No estoy hablando a veces de esa variedad que tenemos entre tantas personas. Porque a veces, hermano, si usted ve a mi papá, por ejemplo, usted jamás se va a imaginar que mi papá es un tipo gracioso. Usted lo ve y usted no le quiere hablar. Sí, pero medio empieza y cruza una palabra y va a estar carcajeándose. ¿Se recuerda el pastor Palacios? ¿Cómo era el pastor Palacios? Y usted lo veía y y usted decía, este hermano es bien original, ¿verdad? Y usted lo veía y usted cuadraba, ¿verdad? Se ponía firme, pero medio cruzaba unas palabras y ahí externaba lo que había en su corazón. A eso me refiero. Muchas veces, hermanos, la familia está configurando o ha configurado nuestra forma de ser. Veamos la siguiente. Si la sociedad está enferma es porque la familia está enferma. Está tambaleante y queremos que la escuela, y acá me faltó colocar iglesia, inculque en nuestros hijos que nosotros lo que no hacemos en casa. Pero esto no debe ser así. La sociedad está muy mal
Porque la familia está sufriendo y no tiene los valores del reino, los valores bíblicos. La familia sufre, la sociedad sufre. ¿Por qué hay tanta delincuencia? Por descuido familiar. ¿Por qué hay tanto quebranto en la sociedad? Por descuido familiar. Usted no cree, hermano, que aquel padre y aquella madre que salen temprano a trabajar por un salario mínimo y dejan a sus hijos con desayuno, almuerzo y a veces hasta cena, sin supervisar las amistades, las salidas que tiene durante el día, el abandono o el hecho que dice voy a ir a la escuela y no va a la escuela, se va a otro lugar? ¿Usted no considera que eso abona para que nuestra sociedad tenga personas que están restando, que están lastimando? Claro que sí. Una vez más, la familia podríamos decir, claro, pero tengo necesidad de trabajar, estoy de acuerdo. Hay que crear mecanismos entonces para poder visualizar eso. Pero necesitamos considerar que la familia no podemos apartarla de lo que la sociedad está viviendo hoy. Por eso hoy, de corazón quiero exhortar a esta congregación. No estemos entregándole como parte de esta comunidad social, integrados a una comunidad de fe. Por favor, no le estemos entregando a nuestra sociedad familias enfermas. Tenemos a Cristo Jesús en nosotros y podemos construir mejores familias en el nombre de Jesús. No le entreguemos a esta sociedad más problemas. Cristo no es problema, Cristo es solución. Entreguémosle resultados con nuestros hijos. Usted dirá, es que yo no puedo mandar a los hijos del vecino. Claro, controle los suyos, enséñele a los suyos, eduque a los suyos, forme a los suyos, enséñele a los suyos. ¿Estamos? Entonces, ojo con eso. Si nuestra familia está enferma, vamos a seguir aportando a una sociedad enferma también. Entonces, relacione por qué me interesa este tema y por qué la Biblia le interesa. Porque usted y yo venimos a clamar a la congregación porque Dios sane nuestra tierra. Señor, sana nuestra tierra. Pero esa oración tiene que estar acompañada de fe, de acción. La oración de sanar nuestra tierra debe comenzar también educando a nuestra familia. Porque sabemos que ellos van a heredar lo que viene. Y si entregamos como una comunidad de fe mejores familias, la sanidad del Señor sobre Lourdes Colón será más efectiva en el nombre de Jesús. No solamente es una cuestión como quien dice, ¿y el Señor cuándo va a restaurar a esta ciudad? ¿Sabe cuándo va a ocurrir ese milagro? Cuando el milagro del respeto de la familia ocurra en los hogares cristianos. Ahí va a ocurrir ese milagro. A veces tenemos el mal hábito de tirarle la pelota al Señor, ¿verdad? Señor, hacelo, Señor, cumplilo. Y el Señor en su palabra nos está diciendo, ustedes no están pensando en lo digno, no están pensando en lo honroso, no están pensando en lo que merece tiempo y atención. Ustedes se están descuidando su casa y por eso tienen así a su sociedad. La enfermedad viene por ustedes, no porque yo lo permito. ¿Se puede imaginar a Dios hablando del tema? Diciéndonos, despierten, ustedes que duermen, levántense y colóquense en la brecha entre mi presencia y la sociedad. Que la gente vea que ustedes, con todos los problemas que los demás tienen, saben hacer la diferencia porque tienen mi presencia. El desafío entonces, iglesia, no es solamente venir al templo otra vez, ¿verdad? Este es un lugar donde me capacito, me preparo, lleno mi corazón y trato de consagrar un tiempo. Pero acá, hermano amado, me forman. El campo de batalla es en mi casa, en el trabajo, en la escuela. Ahí se necesitan ver los frutos. Entonces, muchas veces nuestro entorno está rodeado por la enfermedad que está brotando de las casas de nuestra sociedad. Pero por favor, recuerdo que cuando el Señor instituyó la Pascua, recuerdo que el Señor anhelaba que en las casas que eran de su pueblo, incluso el ángel de la muerte pudiera identificarlo. ¿Será que a esta altura, hermano, se podrán identificar nuestros hogares? ¿Qué piensa usted? Si el ángel de la muerte va a ver su casa, el ángel de la muerte sabe
esa puerta está manchada con la sangre de Cristo, iglesia, entonces podemos hacerlo. Veamos por favor otro detalle. Cuando nosotros hablamos acerca de la familia, vamos a necesitar hablar entonces de algunos valores. Los valores son todas aquellas actitudes que nos forman como personas, como hombres y mujeres. La familia necesita valores. Y esto está en los idearios institucionales de todo el mundo, ¿verdad? Su empresa, su institución de gobierno, su escuela, su instituto, la universidad, la iglesia dentro de poco va a colocar su ideario y usted verá que tienen principios, valores. Pero el punto no está que existan, el punto está que los podamos disfrutar. Ahí está el reto. Entonces, cuando vemos los valores, nos forman. Y los valores no se forman en la iglesia ni en la escuela, se forman en casa. En casa. ¿Dónde se forman los valores, hermanos? Vaya, eso guárdelo en su corazón. Veamos entonces algunos detalles. En primer lugar, el respeto. Vea por favor el verso 8. No quiero que se mueva a Pedro, quiero que vea el verso 8 de Filipenses, capítulo 4, verso 8. Verso 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. 6 palabras que nos dejan un desafío increíble. Entiéndase, Filipenses, hermanos amados, una epístola que no contendrá mucha teología. Sí tiene teología. Sí hay argumentos que expresan la fe de Dios. Pero cuando vemos a Filipenses, Filipenses trabaja prácticamente la experiencia cristiana. Es una carta práctica. Pablo, preso en Roma, visitado por Timoteo, probablemente retira este escrito y les manda a decir a los de Filipo que ellos deben aprender a tener una fe vivencial. Fíjense bien esto. Me encanta esta epístola. La fe no es teórica. La fe es vivencial. La fe no es teórica. La fe es vivencial. La fe se experimenta, se vive, se observa, se practica. No se escribe, no se dice, no se argumenta. Eso está bien. Pero si no está acompañada de obras, la fe puede ser una fe muerta. Hablas bonito, pero no se te ve lo que decís que crees. Entonces no hacemos nada. El reto es llevar a la vivencia lo que a mí me están formando. Entonces cerraré el ciclo a la manera de Dios. Filipenses, una carta de vivencia, de práctica, no de teoría nada más. Entonces, cuando vemos esto, vamos a encontrar, hermanos, algo muy interesante. A mí me llamó la atención y por eso se lo voy a mencionar. Filipo era una ciudad que estaba en Macedonia. Rápidamente le formo un contexto histórico. Los primeros convertidos, hermanos amados, en esa zona eran, por ejemplo, Lidia, aquella mujer que liberaron de adivinación. Y cabe mencionar que Filipo estaba en era una de las ciudades de Grecia. Interesante donde estaba Filipo. Cuando nosotros vemos a los filipenses, probablemente la persona que estuvo trabajando fuertemente con ellos fue Lucas. Porque de hecho el padre de Lucas, ¿sabe quién es Lucas, iglesia? ¿Quién fue Lucas? El doctor, excelente, pero era doctor en medicina, ¿verdad? Y él escribió 2 grandes obras. ¿Cuáles escribió él? Lucas y Hechos. Hechos también fue escrito por Lucas. Entonces, la historia dice que Lucas, su padre, vivía en esa zona. Entonces Lucas pudo haber sido, hermano amado, uno de los hombres que fortaleció grandemente el crecimiento de los filipenses. Pero hay otro dato interesante. Cuando nosotros vemos esto, la palabra Filipos significa ciudad de Felipe.
pero no era Felipe el bíblico, sino que en la historia contará, hermanos amados, acerca del papá de Alejandro el Grande, uno de los conquistadores que tenía prácticamente el control y el dominio sobre esa región, haciendo entonces una herencia interesante. Cuando nosotros vemos esto, ¿por qué le menciono este detalle? Las enseñanzas que todos aquellos que habían conocido la gracia del Señor habían recibido tenían una influencia dura, porque había gente que tenía otras costumbres, otras prácticas, otras enseñanzas, y ellos tenían otros intereses. La familia de hoy sufre por no tener identidad. Las familias no saben qué son y para qué existen. Entonces dejan a merced del Señor lo que pueda venir. No saben lo que sus hijos ven, lo que sus hijos escuchan, con quienes hablan, lenguaje que ocupan sus hijos, sin darse cuenta que probablemente están involucrándose en cosas que van a contaminar su corazón. ¿Sabe qué es lo más duro de la crianza de los hijos? Que un día llegan y le dicen a la mamá o al papá: mira, ya estoy grande, ya no me digas qué hacer. Pero siguen viviendo en su casa. ¿Y usted qué dice? Vaya pues, hijo, ¿querés que te traiga algo de comer? Santo, ¿verdad? Entonces, ojo con esto. El texto está escrito siendo rodeado de influencias paganas. Y usted y yo podríamos decir: sí, pero yo no puedo, hermano, estar en la escuela con mi hijo claro, yo sé, pero los principios y valores que pone en casa podrán ser lo que ellos ocupen como para mantenerse herméticos en medio de tantas cosas que quieren enseñarles. Los modelos educativos que estamos teniendo para este tiempo, hermano, son modelos educativos, pero peligrosos. Le menciono una de las cosas que sus hijos van a empezar a escuchar: la igualdad de género, así se llama. O la cosa de diversidad, así sea, diversidad de género. ¿Sabe que a sus hijos les van a empezar a enseñar que tienen que respetar el homosexualismo, el lesbianismo, los transgéneros y todas las desviaciones sexuales que pueden realizarse o pensarse en torno a esa parte? ¿Se da cuenta? Nuestra escuela, y queremos que nuestra escuela forme valores, estamos perdidos. La iglesia debe aprender a rescatar la familia como debe hacerse. ¿Qué significa? Un día va a venir un homosexual acá y va a querer que se le dé el privilegio de predicar la palabra del Señor. Hay pastores en Estados Unidos que están enfrentando casos legales por eso, por defender un principio bíblico, y ellos dicen: no puedo, debo honrar el principio bíblico, pero es una ley. Y cuando alguien ante una ley no respeta a ese individuo, este fácilmente puede ir a poner una demanda porque lo están excluyendo de la sociedad. Así estamos caminando. ¿Qué es lo que puede preservar nuestra sociedad tan enferma? La familia. La institución más vieja que puede existir sobre la faz de la tierra. La que está lastimada, lacerada. La que muchos hijos vemos: ¿por qué me tocó este papá, esta mamá? Hijos, despierten. Han nacido en un seno maravilloso. Les traen a la iglesia, les enseñan principios, están preservando su identidad. Un día van a volar y esta herencia que se les ha dejado en ustedes brillará, porque sabrán educar mejor a sus hijos, y todas estas influencias realmente habrán calado en el corazón. Por eso lo que el pasaje decía: lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. El reino nos enseña, hermanos amados, todas esas categorías a través de los valores, y podemos nosotros retomarlas y hacer un trabajo fuerte por nuestra familia, hermano. Vale la pena hacer lo necesario por nuestra familia. Veamos el primer valor: respeto. Vayamos por favor a Primera de Pedro. Regréseme al anterior, por favor, mi hermano. Primera de Pedro, capítulo 2. Y yo en los valores no voy a hacer una exposición tan grande. Solo voy, hermano, a señalarlos y a ver algunos detalles importantes. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17, perdón. ¿Lo tiene?
Verso 17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Cuando profundizamos en la palabra honra, otras versiones dirán respeto. Honrar está muy relacionado en el texto bíblico con el respeto. Cuando nosotros vemos esto, quiero que observemos algunos detalles. Regáleme hoy la siguiente. Y la Biblia nos enseña que en casa debemos enseñar el respeto a las personas mayores. ¿Me ayuda a buscar ese pasaje? Levítico 19:32. Rápidamente. Levítico 19:32. ¿Lo tiene? Bien. Verso 32 dice: delante de las canas, ¿qué dice, hermano? Te levantarás y honrarás el rostro ¿de quién? Del anciano, y de tu Dios tendrás temor. ¿Y quién firma ahí? Yo, Jehová. ¿Cómo la ve? Ay, Señor. Levánteme la mano todos aquellos hermanos que son de la tercera edad. Wow. Wow. Miren, por favor, levántenla a los hermanos de la tercera. Quiero que vean, iglesia, todos los hermanos. Y con ellos, ojo con eso, gracias, hermanos. Con ellos, eso, aquí tenemos una guerrera hermosa. Y con ellos, dice el texto, ay, respeto. Pero ¿a dónde se practica o se enseña eso? En casa. En casa. ¿A cuántos muchachos tenemos que no saludan a un adulto mayor? Ajá. Y hace unos días escuché a uno por ahí decir: pero los adultos mayores no nos saludan. No necesita que lo saluden a usted, hermano. De corazón se lo digo. Ellos deben ser honrados simplemente porque son y han alcanzado gloria a través de las experiencias. Y muchas veces, y por eso hay que hablar las cosas como son. Si usted pregunta, por ejemplo: pero mamá Santo no saluda cuando nos ve. Ahí está el detalle. Ella tiene dificultades en su vista. Quizás pasará al lado suyo y no lo saludará, no porque no lo quiera saludar. Por eso a un anciano yo quizás no lo conoceré como está en su momento. Yo lo veo, yo paso a la par y saludo. ¿Para quién es la honra? Para ellos. Y para mí, experiencia ganada. ¿Por qué? Un día yo seré ese anciano. Amén. Y habré sembrado. Y habré logrado muchos logros. Entonces, ante aquellos que tienen canas, tenemos que ponernos de pie. Porque hay que respetar, honrar a los hermanos. Por eso aquí hay sabiduría. Aquí hay ancianos. Cuando un anciano los regañe, cuando sus padres los regañen y les inculque principios, agachen la cabeza. Porque a veces nos ponemos al tú por el tú, ¿verdad? Ahí están transmitiéndoles años de vida y de mejor vida. Segundo, en casa debemos enseñar el respeto a las autoridades. Romanos 13:1. Es decir, maestros, policías, directores, líderes, etcétera. ¿Sabe que hay muchas personas que van a un lugar y no respetan las autoridades? Pasa aquí en la iglesia también. Pero ¿de dónde vienen así? De casa, de casa, de casa vienen así. Esto se enseña en casa. El respeto, el respeto, el respeto. ¿Sabe qué es lo que yo pienso cuando veo a un muchacho? Y quiero enfocarme en ese detalle porque es la lógica del ejemplo. Cuando veo a un muchacho malcriado, pienso en sus papás. Pienso en sus papás. ¿Sí? Pienso en los padres. Es simple, así es la lógica. ¿Quién educó a este muchacho? Bueno, con razón, ¿verdad? Entonces, hijos, les doy un consejo: no pongan en vergüenza a sus padres y a sus madres. Demuestren que ellos sí los han educado. Demuestren que sí los han educado. Y algunos diremos: ¿y esto en qué le interesa a la iglesia? Pues en todo, porque aquí somos el reflejo de lo que en casa recibimos. Estamos, una vez más, respeto. ¿Dónde? En casa. Tercero, en casa debemos enseñar el respeto a los padres. Desde el saludo en la mañana hasta las buenas noches para acostarse. ¿Sabe que eso, por eso lo coloqué? En los hogares no se practica.
Como hay exceso de confianza, no le exigen a sus hijos despedirse por las noches y saludar por las mañanas. Enséñenle, y mi beso, y mi saludo, y mis buenas noches, y mis buenos días. Por eso es que cuando salen de su casa no tienen el principio de saludar en la calle, si ni a los suyos saludan. ¿Estamos? Por eso es que lo están llamar del colegio, de la escuela, porque el niño es malcriado, porque el niño no hace caso, porque el niño es irrespetuoso. ¿Estamos, iglesia? El respeto. ¿Está conmigo? Le voy a lanzar, hermano, un desafío. A Castillo del Rey y a Juventud del Reino, yo les he pedido algo hermoso este año. Les he pedido que me traigan los primeros lugares de donde estudien. Yo quiero ver a los padres participar en ese desafío. Los primeros lugares. Padre amado, levánteme la mano quienes tienen hijos estudiando, por favor. ¿Quiénes tienen hijos estudiando? Ok. ¿No quiere que sus hijos lleven los primeros lugares? ¿El primer lugar? Levánteme los jóvenes que se han comprometido para el primer lugar, por favor. Castillo del Rey, Juventud del Reino, ¿dónde están? A ver. Ahí está Raúl. Y los demás, bueno, los demás ya están con caras de jóvenes, espíritu de viejitos quizás, ¿verdad? Los universitarios no debemos quedarnos también atrás. Pero se da cuenta cómo le pone sonrisas pensar en ese logro. ¿Se da cuenta? Ese es el ejercicio. Solo se ha imaginado que su hijo viene con los primeros lugares y usted está sonriendo y usted está alegre. Y cuando lo estén llamando a su hijo para ponerle la medalla de primer lugar, ¿cómo será su honra? ¿Cómo será, hermano amado, su logro, su premio? ¿Se da cuenta? Hermanos amados, impulsemos a esta juventud. ¿Sabe por qué? Porque si no los impulsamos a ser los mejores, los vamos a despedir de nuestra casa. Ojo con lo que le voy a decir. Los vamos a despedir de nuestra casa con aquella sensación de que ellos van a tener que conformarse a un salario mínimo y que Dios los ampare. Pero cuando usted los despida de su casa con logros y grandes triunfos, usted sabrá que lo que les depara hacia adelante con la ayuda de Dios y con la preparación que han adquirido son grandes logros en el día a día. Entonces vale la pena lo que le estoy diciendo, iglesia. La familia es importante en la forma que la vamos proyectando. Por eso una vez más le insisto, necesitamos poner equilibrio entre la glosolalia, las lenguas, el mover del espíritu, aquel fluir sobrenatural del Señor. Si solo lo vemos aquí y no es capaz de que afecte nuestro día a día, yo diría, hombre, mejor cambiémonos incluso de identidad doctrinal. Porque si esa es la enfermedad, no, mi hermano, hay que despertar. Y si el pentecostal tiene una verdadera relación con el Espíritu de Dios, el Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús, entonces que ese Espíritu nos despierte para levantar, hermanos, una antorcha en nuestra familia, e írselas entregando de generación en generación para que hagan la diferencia en nuestra sociedad. ¿Lo cree, iglesia? No diga ya no puedo, porque sí podemos hacer cosas maravillosas. Veamos, por favor, la siguiente. El agradecimiento. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, una vez más, cerca de donde estábamos. Filipenses 4, verso 6. Verso 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. La gratitud, enséñele a su hijo a ser agradecido con lo que tiene, porque lo que tiene es maravilloso. Y cuando no hay, enséñele a ser agradecido también. Que no se vuelvan hijos renegones, murmuradores, que todo andan hablando negativo cuando hay un momento de dificultad. ¿Sabe por qué? Ellos un día van a volar de su casa y van a enfrentar dificultades también. ¿Y cómo serán? Negativos, personas que por un problema se desbordan. No, hay que fortalecer la inteligencia emocional de nuestras familias.
de que cuando hay una dificultad, algo que no se dio como lo queremos, ¿qué hacemos? ¿Nos hundimos? No, no, no. Seguimos luchando porque somos cristianos, hijos de Dios, que cuando algo va mal, vamos a creerle que Él nos va a ayudar. El agradecimiento se enseña en casa también, para que no salgan a la calle y sean malcriados, porque a veces les retienen algo que no se les va a dar. Es importante el agradecimiento desde el seno familiar. Siguiente, por favor. Tercero, la responsabilidad. Romanos 14. Vaya conmigo a Romanos. Y vamos a movernos en la Biblia. Romanos 14. Dice el verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta ¿de qué? De sí. La responsabilidad. La actitud de cada ser humano de responder por los actos que hacen. En todo lo que se demanda. Usted se comprometió a ir a un lugar, vaya. Usted dijo que iba a hacer tal cosa, hágalo. Usted dijo que iba a cambiar tal situación, cámbiela. Usted le dijo a su hijo que le iba a dar 2 nalgadas, désela. A mí me cuesta, pero usted hágalo. Ahí mi esposa es mi instructora en nalguear a Brianna cuando hace algo malo. La responsabilidad. La responsabilidad. ¿Qué es lo que dice acá este pasaje? Que todo ser humano debe comprender que un día dará cuenta de todo lo que hace. Enséñele a su hijo de las palabras. ¿Se recuerda el texto base? Enséñele, hijo, tú debes pensar en lo honesto, en lo que realmente merece atención, en lo puro, en lo agradable, en lo que no ofende, en lo que no lastima. ¿A dónde se practica o se enseña la responsabilidad? En casa. ¿Y por qué, papá? Porque de todo lo que tú hagas vas a darle cuentas a Dios un día. La responsabilidad. Cuando nosotros hablamos de este valor, no le tire la pelotita a otra persona. La responsabilidad es nuestra. Amén. La responsabilidad parece ser algo que está cayendo de manera relativa, y que todos lo que se haga debe ser, hermano, muchas veces cambiado si el fin realmente lo justifica. Usted y yo, en tema de responsabilidad, digámosle a nuestros hijos y nosotros mismos adultos, todo lo que hagamos daremos cuentas. ¿A quién? A Dios. Siguiente, número 4, el amor. Juan capítulo 13, verso 34. ¿Lo tiene, iglesia? Verso 34 dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un nuevo mandamiento, el amor, el amor, el amor, el amor, uno de los valores más especiales. Usted dirá, este tendría que ser el primero. Podría ser diferentes opiniones. Yo opinaré que el más importante es el respeto. Basándonos en el respeto, las demás cosas tendrán sentido. Y todos los valores serán acciones que le suman a la contribución de mejorar como comunidad. Pero el desafío, hermanos amados, como congregación, no es solo eso. Quiero cerrar la primer idea o la primer reflexión de lo que implica la plenitud de Cristo aplicada a la familia. La familia debe atender su responsabilidad. Y yo le recomiendo que tomemos acción sobre eso. Aunque sus hijos estén grandes, continúe siendo ese vocero del Señor para formarlos. Continúe haciéndolo con amor. Pero hagamos ahora un giro. Regálame la siguiente, por favor. Porque voy a hacer quizá la segunda idea en este pilar de la felicidad. ¿Y la iglesia también es familia? Acá hay un punto, pero para mí doloroso, pero quiero que para usted sea desafiante. Hay una cosa, lastimosamente, que ha venido destruyendo este concepto. Mire, hermano, tengo meses de estarle preguntando al Espíritu de Dios: Señor, ¿por qué la queja de que en tu casa no hay amor? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor?
Ayúdame a llegar al fondo de eso que está realmente gimiéndose en cantidad de lugares, y no es por decir todos los lugares donde nos reunimos la iglesia de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero creo que una de las cosas que había ignorado en el tema de la familia, hermanos, y creo que el Espíritu de Dios, muy puntual, trajo a mi corazón esta confirmación, es lastimosamente porque nosotros no practicamos principios y valores como la familia de la sociedad. Y aquí hay un problema interesante. Nosotros nos llamamos familia, pero nos llamamos familia exigiéndonos principios institucionales, doctrinales. Y sabe, una de las cosas para que usted empiece a hacer mejor la comprensión de lo que le digo. Mi familia en primer lugar no es perfecta. ¿Sabe eso? Recuerdo que en un momento de mi juventud a mí se me metió que quería el pelo largo. Me veía más ridículo que a ver qué. Pero yo lo quería largo. Yo lo quería largo y yo había dicho que lo iba a andar largo. O también lo anduviste largo, no te hablas. Hermanos, yo recuerdo que muchas veces mi mamá, mis tías, etcétera, opinaron al respecto. Pero sabe una de las cosas, nunca me echaron porque no les gustaba. Me terminaron aceptando. ¿Sí? Ahora piense, por favor, ¿cuántos errores usted y yo hemos cometido en nuestra familia? ¿Y cuántas veces lo tiraron a la calle? Algunos quizás el papá enojado le dijo no, pero luego cambió porque había tristeza, enojo, frustración, etcétera. Y usted hoy como padre lo sabrá entender. Pero nunca nos tiraron a la calle como si en realidad ya no existiera el vínculo de ese amor fraternal. Entonces en la familia se practica el respeto, la responsabilidad, el agradecimiento, el amor. Nos envuelven, sea como seamos, nos envolvemos. Nuestra familia social no espera que seamos perfectos, que no cometamos errores. ¿Sabe qué? Cuando nuestra familia social nos tropezamos, nos ayudan a levantarnos. Cometemos un error, hay que pagar algo. Nuestro padre, nuestra madre está ahí diciéndonos: yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar adelante. ¿Qué necesitas? ¿Qué querés? Solteros, casados, viudos, no importa, la familia está ahí. La familia está ahí. Y está ahí para levantarte, para darte ánimo, para decirte que no vas a ser excluido. La familia de la fe, doctrinalmente, fue preparada para lastimar al que no es perfecto. Uno de los grandes representantes de nuestro país en tema de fe en los años 80, la representante más grande del tema celular en nuestro país, cuando su ministro principal cometió un error moral, después que él mismo había enseñado todos los principios, expuso esta expresión: cuando crías cuervos, no importa tu necesidad, aprendieron a sacarte los ojos. En nombre de la doctrina hemos dicho: este ya no es cristiano, este no es hijo de Dios, este no parece que tenga la gracia del Señor, este se ve más mundano que saber qué. Cuando se trata usted así en su familia, hermano, ¿cuándo se da cuenta? ¿Sabe por qué la familia de la fe no prospera como familia? Porque quiere crecer con puntos doctrinales que realmente no ayudan ni abonan a una familia en verdad. Tenemos que despojarnos de tantas cosas que están lastimándonos unos a otros. Porque la familia no es para herirte, hermano. La familia es para levantarte cuando ya te hirieron. Ya te hirieron. ¿Ha sido víctima usted de las heridas de la familia de la fe? Yo he sido víctima de la familia de la fe. ¿Cuántas
¿Cuántas veces hemos, hermanos amados, necesitado que se rompa esa mentalidad muchas veces? ¿Sabe que en la historia hay muertes en nombre de Dios? ¿Y quien enseñó es la mala doctrina? La mala doctrina en nombre de Dios, quemando gente, en nombre de Dios sacrificando gente. Y esa es la doctrina del Dios de la vida. ¿Sabe cuántas veces hemos cometido, hermanos amados, homicidio en esta congregación, en corazones? Por eso le digo, hermano amado, la familia, ahí es la lógica de lo que le estoy enseñando. A veces venimos a la iglesia con cantidad de malcriadezas que hemos aprendido afuera. Por esas malcriadezas, hermanos, muchas veces tenemos un ambiente negativo, y acá le sumamos el legalismo de una doctrina que a veces no está fundamentada en la palabra, sino en pensamiento de hombres. La iglesia muchas veces como institución ha sido el blanco perfecto de Satanás para herir personas, cuando este lugar es un lugar de restauración. Pastor, pero ¿qué hacemos cuando alguien peca? ¿Qué hacemos cuando alguien peca? Eso nos amarga la vida. ¿Qué hace Cristo cuando alguien peca, hermano? Lo perdona, lo levanta, lo restaura, lo limpia, le cura las heridas. ¿Y por qué la familia de la fe no tiene esa capacidad? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Hermanos amados, la palabra de Dios nos enseña que nosotros no acusemos a otros por este simple principio. No lo hagas, no sea que tú también caigas en lo mismo. No lo hagas. No lo hagas. Por eso Jesucristo entregó aquella ley de oro, le llamamos, ¿verdad? O mandamiento de oro, ¿cómo le llamamos? Regla de oro. No hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. Y si la iglesia también es familia, ¿qué tipo de familia? ¿Sabe que el concepto más antiguo de familia es un concepto que se incluye no al parentesco? Léalo. Cuando en el tiempo antiguo se hablaba de familia, este concepto fue tan hermoso y por eso se acuñó al parentesco, porque el concepto familia se le decía a aquellos que tenían esclavos a su servicio. Y el concepto familia era un concepto tan violento en la cultura, porque se decía que familia era señores y sirvientes. Esa era la familia. Pero ¿cómo es posible si no hay vínculo con un sirviente? Eso es lo magnífico del concepto. ¿Sabe qué familia? Que no somos iguales. ¿Sabe qué familia? Que somos todos diferentes. ¿Sabe qué es familia? Que todos tenemos pensamientos e ideas radicales. Algunos más pasivos, otros más activos. Unos introvertidos, otros extrovertidos. Pero es que la familia no se conforma solo por élites, y tampoco se conforma solamente por plebeyos. La familia se conforma por todos aquellos que son diferentes y tienen la capacidad de sentarse a la mesa juntos. ¿Y sabe cuál es el concepto de familia que Dios respalda? Ese es el concepto de familia, que somos capaces de sentarnos a la mesa y edificarnos unos a otros a pesar de las caídas, los tropiezos, los momentos difíciles, esto, lo otro. Pero ahí estamos. Hay que regañar, te regañamos. Hay que exhortarte, te exhortamos. Hay que decirte, mira hijo lindo, esto no tiene que hacerlo. Se le va a decir, pero ojo con esto, la familia nunca te tira a la calle. Ese es el principio a restaurar. Hay algo malo que levantar de lo que está haciendo alguien de nuestra familia. Ayudémosle. Pero tirarlo a la calle, ni siquiera Jesucristo lo haría. No hagamos el papel del diablo entonces en la familia de Cristo. Hagamos el papel de Cristo como padre, como cabeza de la iglesia. Antes que actuemos contra otro, echándolo de la casa del Señor o descalificándolo de la fe, hermano amado, preguntémosle al Señor, Señor, ¿y tú qué deseas hacer con fulanito y menganito? Y entonces se dará cuenta que nuestro Padre Celestial no piensa como nosotros. Por eso
la familia de la fe tiene que ser, hermano, restaurada. ¿Habrá algo más, creo? Con eso termino. Lastimosamente respondemos a una institución que nos enseñó a ser crueles, olvidando que la familia se apoya, se educa y se va preparando día con día para ser mejor. No seamos crueles. Cuando usted ve que alguien hace algo que no está muy bien, no le vaya a contar al vecino. No haga la bulla. Aquí estamos. Aquí hay ancianos. Aquí hay líderes. Apoyemos. Porque si nos convertimos en la familia que Dios realmente desea, fíjese bien, lo que aquí estamos aprendiendo, y este es mi aporte en la lucha que en este tema estoy tratando de reforzar. Si acá estamos siendo formados con esa visión de la palabra, nosotros, sin temor a equivocarme, haremos una proyección a nuestras familias y les enseñaremos con misericordia, amor y paciencia, y empezaremos a ver cómo el reino de Dios está avanzando, no solo porque nos reunimos en el templo, no, nos reunimos en el templo a aprender, proyectamos en nuestra familia, y nuestra familia en la sociedad empieza a hacer cambios. Solamente así que el Espíritu Santo nos llene con poder, porque la tarea de ser felices, hermano, no está solamente en tener buen trabajo y buenas cosas materiales. La tarea de ser felices también es algo que, no tengo temor a equivocarme, comienza en casa, hermanos. Comienza en casa. No me vea la familia ya en segundo, tercer, cuarto, quinto lugar. La familia, según el orden que explicábamos: Dios, familia, iglesia. Y que el Señor nos ayude para ser diferentes. Amén, iglesia. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará, iglesia amada. Denle al Señor toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Gloria a Dios. Póngase por favor en pie. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer como nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.